Estamos estudiando y hoy estaremos llegando a la parte final de esta preciosa epístola, la cual, si ustedes la analizan, tiene un gran paralelismo con el libro de Josué, porque Josué en su libro nos narra cómo Dios escogió a un pueblo, cómo Dios lo sacó de la esclavitud, cómo Dios les dio su palabra y cómo Dios les dio una nueva posesión para que ahora ellos fueran su pueblo. Sin embargo, para que ellos pudieran tomar posesión de su posesión, tenían que conquistar la tierra de Canaán, donde enfrentarían grandes gigantes. Y de la misma forma, mis hermanos, nosotros en Cristo somos un pueblo escogido. Somos un pueblo libres de pecado. También tenemos su palabra y también tenemos una posesión en Cristo. Porque en Cristo somos redimidos. Somos parte de la familia de Dios, somos parte del edificio de Dios, somos ciudadanos del cielo, somos santos, somos sellados, somos coherederos, somos aceptos, somos salvos, somos perdonados y somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto es parte, mis hermanos, de nuestra nueva posesión en Cristo. Sin embargo, para que tomemos posición de nuestra posesión, también vamos a tener una conquista por delante, donde también habrá gigantes por vencer. Por eso, mis hermanos, debemos estar preparados para la batalla en Cristo. Y ese es el punto que Pablo va a tratar en esta última parte de la epístola a los Efesios. Solo que Pablo lo va a tratar bajo el tema la armadura de Dios. Así que vayamos primeramente al texto base, a Efesios capítulo 6, y leamos los versos del 10 hasta el final de este capítulo, hasta el 24. Efesios capítulo 10. Capítulo 6, verso 10. Efesios 6, verso 10. Nos dice Pablo, o el Señor por medio de Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor,
el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y el amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, la Escritura en el Antiguo Testamento nos enseña que Dios le dijo a Abraham que se fuera de su casa paterna a una tierra que le iba a mostrar, donde haría de él una gran nación. Y como Abraham le creyó a Dios, empezó su partida, como dice la Escritura en Génesis capítulo 12, versos 5 al 7, que les vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces aquí vemos cómo Dios hizo que Abraham viera con sus propios ojos la tierra de Canaán, de donde haría de él una gran nación. Sin embargo, Abraham muere y Dios continúa transmitiendo esta promesa a sus dos siguientes generaciones, es decir, a la de Isaac y a la de Jacob, lo cual nos enseña que sería algo futuro, esta descendencia de Abraham. Ahora, también la Escritura nos enseña que esta nación se empezó a formar por medio de Jacob, solo que no fue en Canaán, sino que fue en Egipto, donde, por cierto, estuvieron en esclavitud por 400 años, como Dios también se lo había mencionado a Abraham en Génesis 15:13, que les ponemos en la pantalla. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Sin embargo, después de esos 400 años, los cuales fueron, que estuvieron de esclavitud en Egipto, Dios llama a Moisés para sacar a ese pueblo de la esclavitud. Y una vez que ellos fueron libres, Dios le da instrucciones a Moisés en relación a la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, como lo menciona la Escritura en Éxodo 33:1, que les ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Lo cual también nos enseña que lo que Dios dice que va a hacer, tarde que temprano lo cumple, aunque no sea en nuestra generación. Y eso es importante tenerlo presente, porque vivimos en una generación que vive y actúa como Tomás. Es decir, si lo veo y lo palpo, lo creo. Y debemos tener cuidado con la incredulidad para que no nos arrastre. Ahora, el Señor también nos da un dato interesante en relación a la conquista de Canaán en Éxodo 33, versos 2 y 3, que también les ponemos en la pantalla. Dice aquí esta Escritura: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esta Escritura nos muestra dos cosas. En primer lugar,
nos muestra la ayuda de Dios por medio del ángel, el cual iría delante de ellos para lograr el objetivo, es decir, la conquista. Y lo segundo que nos muestra es la condición del corazón del pueblo, la cual no era buena. Ahora, mis hermanos, si analizamos nuestra condición actual, nos daremos cuenta que estamos en una situación muy similar. Porque todos seguimos en un cuerpo de pecado con el cual continuamos pecando contra Dios directa o indirectamente. Sin embargo, para que sigamos adelante y cumplamos el objetivo por el cual fuimos llamados por Dios al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, también recibimos la ayuda de Dios, solo que en nuestro caso es por medio del Espíritu Santo. Porque si lo quisiéramos hacer por nuestras fuerzas, la realidad es que nadie de nosotros estuviéramos aquí. Posiblemente seríamos de los que andan allá afuera en el sobre ruedas, o a lo mejor quedándonos en casa después de una larga semana de trabajo. Pero como tenemos al Espíritu Santo, es el que nos motiva a venir a la reunión de la iglesia para adorar primeramente a Jesús y después para seguir aprendiendo de su palabra. ¿O no es así? Ahora, retomando el punto de la tierra prometida, la Escritura también nos enseña que Dios le dio instrucciones a Moisés de enviar 12 hombres, es decir, un hombre de cada tribu, porque eran 12 tribus, de acuerdo a los 12 hijos de Jacob, para que ellos fueran y reconocieran esa tierra. Sin embargo, veamos ahora el reporte de estos 12 hombres. Vayan en su Biblia al libro de Números, capítulo 33, y leamos a partir del verso 25. Números 13. Es Números 13, dije 33, ¿verdad? Es Números 13, versículo 25 en adelante. Números 13, versos 25 en adelante nos dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cedes, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en Negueb, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel a la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, si observan, mis hermanos, este reporte nos muestra dos perspectivas en relación al adversario que ellos miraron. Una es la perspectiva de Dios y la otra es la perspectiva de la carne. Porque cuando miramos al adversario bajo la perspectiva de Dios, actuaremos como Caleb, es decir, sin miedo, porque Dios está con nosotros para darnos la victoria.
Pero si vemos nuestro adversario con la perspectiva de la carne, todo será imposible y no podremos enfrentar a nuestro enemigo, como pasó con los que dijeron, esta tierra que traga a sus moradores, o es tierra que traga a sus moradores. Y por lo tanto, el miedo, la incertidumbre, la debilidad y todos los temores nos van a dominar para no enfrentar al enemigo que tenemos por delante. Por eso es importante que nos preguntemos bajo qué perspectiva estamos nosotros viviendo la vida cristiana. ¿Lo estamos haciendo bajo la perspectiva de Dios o lo estamos haciendo bajo la perspectiva de la carne? Porque tú y yo, mi hermano, ahora que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos un enemigo al cual estaremos enfrentando día tras día, solo que nuestro enemigo es invisible y puede operar por medio de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, de la escuela o de nuestros hermanos en la iglesia, porque Satanás, mis hermanos, también opera a través de los seres humanos con la finalidad de que tú y yo no hagamos la voluntad de Dios. Como pasó con Pedro, cuando quiso impedir que Jesús fuera a padecer ante los ancianos y dar su vida y resucitar al tercer día, como lo enseña la Escritura en Mateo 16, versos 21 al 23, que les ponemos en la pantalla. Dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, es decir, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces es claro que cuando miramos las cosas desde la perspectiva de la carne y no la de Dios, podremos ser de tropiezo para que no se haga la voluntad de Dios. Entonces, teniendo esto en mente, mis hermanos, es decir, estas dos perspectivas, la de Dios y la de la carne, entremos al análisis del texto base donde Pablo nos estará instruyendo para que seamos buenos soldados de Jesucristo, como lo fue Caleb y Josué, los cuales actuaron bajo la perspectiva de Dios y no bajo la perspectiva de la carne. Dice Pablo en el verso 10 del texto base, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí entramos al primer punto de la enseñanza, porque un buen soldado de Jesucristo se fortalece en Dios. Ahora, si ustedes observan, Pablo inicia el verso 10 diciendo, por lo demás, hermanos, lo cual indica que Pablo está llegando a la parte final de su epístola. Por ese motivo, la Nueva Traducción Viviente inicia el verso 10 diciendo una palabra final. Ahora, la Nueva Versión Internacional dice, por último. Y lo último que Pablo nos quiere enseñar es que tú y yo como cristianos, desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entramos en una guerra la cual es espiritual. Y por lo tanto necesitamos ser valientes y estar firmes porque tenemos un enemigo que es invisible, porque la realidad es que no lo vemos. Sin embargo, nos hace mucho daño porque su único objetivo es destruirnos. Incluso Él desea que abandonemos la fe en Jesucristo para que ya no seamos parte de la iglesia y de esa forma dejemos de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que un buen soldado de Jesucristo por ningún motivo se acobarda y es temeroso.
como lo fueron estos hombres que Moisés mandó a explorar la tierra y dijeron, no podemos, porque son más fuertes que nosotros. Y de hecho la Escritura también nos enseña que estos hombres no entraron a la tierra prometida por su miedo, cobardía e incredulidad. Ahora, en este mismo sentido, mis hermanos, el Señor nos dice a la iglesia por medio de Juan en Apocalipsis 21:6, se los ponemos en la pantalla. Dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, si ustedes observan lo que encabeza la lista de los que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y en azufre, están los cobardes y los incrédulos. Por eso es que un buen soldado de Jesucristo no es cobarde ni tampoco es incrédulo. Al contrario, se va a esforzar y va a actuar porque conoce a Dios. Como también lo menciona el profeta Daniel, cuando está hablando escatológicamente de los reyes del norte y del sur, los cuales van a intentar que el pueblo de Israel abandone el santo pacto, como dice Daniel, Daniel 11, capítulo 11, versos 30 al 32, que les ponemos en la pantalla. Dice aquí Daniel, porque vendrán contra él naves de Quintim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Entonces, mis hermanos, si nosotros somos de los que conocemos a Dios, también nos vamos a esforzar y vamos a actuar. Derivado a que hoy en día también se están levantando autoridades que están buscando los medios para seducirnos, como es el caso de la ideología de género. Ahora también debemos tener presente que en esta guerra espiritual, donde fuimos constituidos soldados de Jesucristo, tendremos 3 enemigos a los cuales, o más bien los cuales nos estarán haciendo la guerra día a día. Y Pablo lo describe en Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Veamos esa escritura, vayan a su Biblia. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Dice aquí el Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aquí Pablo describe nuestro primer enemigo, y este es el mundo, el cual es un sistema que nos rodea con la finalidad de facilitarnos al menos 3 cosas. Estas son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque el mundo, mis hermanos, es una sociedad que vive sin la presencia de Dios. Continúa diciendo Pablo en el verso 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí encontramos nuestro segundo enemigo. Este es el diablo, mencionado como el príncipe de la potestad del aire. Ahora la palabra príncipe en griego se refiere a un ser sobrenatural que actúa como gobernante, solo que su esfera o campo de acción son los cielos.
Continúa diciendo Pablo en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo nos describe nuestro tercer enemigo, y este es los deseos de la carne, los cuales, mis hermanos, están en nuestra naturaleza caída que anhela y desea el pecado. Ahora, es como si Pablo nos estuviera diciendo, nuestro enemigo es el diablo y trabaja en el sistema del mundo con la finalidad de engañar a nuestra carne para que se deleite en lo que le está ofreciendo y de esa forma no busque a Dios. Sin embargo, la Escritura también nos enseña que Satanás fue vencido por Cristo en la cruz y por lo tanto Satanás está vencido. Y nosotros, mis hermanos, por medio de la fe también lo hemos vencido, porque ahora el poder de Cristo opera en nosotros los que creemos, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versos 15 al 23. Veamos ahora esa Escritura. Vayan a Efesios 1:15. Nos dice aquí la Escritura, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y en vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y observen lo que dice el verso 19. El cual, la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, ciertamente, mis hermanos, Pablo está hablando en el contexto de la resurrección. Sin embargo, la resurrección es la evidencia del triunfo de Jesús sobre la muerte. Porque la muerte llegó a la humanidad como consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte, como dice Pablo en Romanos 6:23. Y Satanás quiere que nosotros sigamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, por medio de la fe en Jesús, somos más que vencedores, como Pablo lo menciona en Romanos 8:37 al 39, se los ponemos en la pantalla. Nos dice aquí, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces en Cristo hemos ganado la batalla que Él ya ganó. No nuestra batalla, la que Él ya ganó. Es como lo comenta Sun Tzu, se llama Sun Tzu en su libro Arte de Guerra. Él dice lo siguiente: cada batalla es ganada o perdida antes de ser peleada. Cada batalla es ganada o perdida antes de ser peleada. Y de la misma forma nosotros en Cristo, antes de pelear la batalla contra Satanás, ya ganamos por la victoria de Cristo. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado porque Satanás también va a estar buscando la forma de dividir nuestro corazón para que tengamos un pie en el Evangelio y otro pie en el mundo.
Ahora, un ejemplo de esto lo vemos con los que están a favor del evangelio de la prosperidad, porque ciertamente hablan de Jesucristo, pero su corazón está centrado en las riquezas. Y esto es algo que nuestro corazón en la carne también quiere y desea, porque todos queremos salir de vacaciones, todos queremos tener una buena casa con lujos, un buen carro, el teléfono más reciente, una mejor computadora, ropa de marca y tantas otras cosas que solo se obtienen por medio del dinero. Y ahí es donde Satanás va a estar trabajando directa o indirectamente para que nuestro corazón esté dividido. Porque por un lado, ciertamente queremos a Jesús, pero por el otro, también podemos estar deseando las riquezas, las cuales son raíz de todos los males, como el Señor dijo en 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10, que les ponemos en la escritura, versos 8 al 10, perdón. Dice aquí la escritura, 1 Timoteo 6, verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces es claro, mis hermanos, que debemos tener contentamiento con lo mucho, con lo poco que nos permita tener el Señor. Sin embargo, la realidad es que Dios desea bendecirnos económicamente. Pero si Dios, mis hermanos, ve un corazón ambicioso o débil en relación al dinero, detendrá la bendición porque no quiere que nos hagamos daño. Pero el punto aquí es que en Cristo no debemos tener un corazón dividido, como también pasó con Jehú, uno de los reyes de Israel. Veamos ahora este ejemplo en la Escritura. Vayan en su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 10. Y vamos a empezar a leer a partir del verso 18. Segundo libro de los Reyes, capítulo 10, verso 18. Segundo libro a los Reyes, capítulo 10, verso 18. Nos dice aquí la Escritura: Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú le servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y en el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Racab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no hay entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal.
y sacaron la estatua del templo de Baal y la quemaron, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrina hasta hoy. Ahora, si ustedes observan, Jehú hizo lo correcto delante de Dios, porque exterminó a todos los sacerdotes de Baal y de igual forma a su estatua. Sin embargo, el corazón de este rey estaba dividido, porque por un lado ciertamente exterminó a todos los sacerdotes de Baal, pero por el otro, veamos lo que dice la Escritura en los versos siguientes, en el 28 y 29. Nos dice 2 de Reyes 10:28, así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y Dan. Entonces es claro que este rey tenía su corazón dividido, porque por un lado hizo la voluntad de Dios, pero por el otro, su corazón engañoso le hizo que dejara los becerros de oro. Como también pasa, mis hermanos, con aquellos que abrazan el evangelio de la prosperidad, porque ciertamente buscan a Cristo, pero su motivación es el dinero. Y en este sentido yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuál es la motivación por la cual buscamos a Dios? ¿Cuál es realmente la motivación por la cual buscamos a Dios? ¿Es para que nos dé dirección y crecimiento espiritual y de esa forma saber cómo enfrentar los problemas? ¿O es porque buscamos la bendición económica y para que el Señor venga y arregle todos nuestros problemas? ¿Cuál es realmente la motivación por la que estamos buscando a Dios? Mi oración y deseo, mis hermanos, es que todos estemos buscando a Dios para que nos dé dirección y crecimiento espiritual para que aprendamos a ser buenos soldados de Jesucristo. Pero también para que entendamos que estamos en batalla, donde Dios adiestra nuestras manos, como lo menciona el salmista en el Salmo 144:1, que les ponemos en la pantalla. Dice aquí el salmista, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Ahora, ciertamente la guerra que está mencionando David era física, pero en nuestro caso la guerra es espiritual. Por eso debemos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, como Pablo lo menciona en el verso 10 del texto base. Ahora, Pablo, mis hermanos, tenía bien en claro que en él no operaba, que más bien él tenía en claro que no hacía las cosas por su propia fuerza, sino que él operaba bajo el poder de Dios. Como le dijo a los romanos en Romanos 1:16, cuando les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ciertamente Pablo aquí está hablando del poder de Dios en el contexto de la salvación, pero miren lo que le dice a los corintios en 2 Corintios 3, versos 4 y 5. Se los ponemos en la pantalla. Les dice aquí, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes, pero por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto quiere decir que en el Evangelio nuestra capacidad es por medio de Dios y es algo que siempre debemos tener presente. Porque si queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, vamos a terminar cansados, afligidos y derrotados al punto que ya no buscaremos querer seguir adelante. Y eso, mis hermanos, es lo que Satanás está buscando para que bajemos la guardia y entonces nos haga pedazos. Por eso Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
derivado a que es algo que necesitamos todos los días para poder resistir a este enemigo que es invisible, como también lo menciona Santiago en el capítulo 4, verso 7, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí la palabra clave es resistir, la cual en griego significa oponerse. Y eso es lo que debemos estar haciendo todos los días, porque Satanás siempre va a buscar la forma de desanimarnos. Y a lo mejor, mis hermanos, puede ser por medio de un hermano, puede ser incluso por medio de su pastor, por algo que mencionó y nos sentimos ofendidos. No debemos permitir, mis hermanos, que Satanás nos destruya. Mejor aprendamos a oponernos. Por eso el Señor nos dice aquí en Santiago: resistid al diablo y huirá de vosotros. Opónganse a todo lo que esté queriéndoles poner en su mente. Ahora, por otro lado, puede ser que Satanás utilice a una persona para que venga y nos haga una invitación a hacer algo indebido. Y en este sentido, en la semana escuché, no sé si ustedes también lo habrán escuchado, el testimonio que está dando una madre en relación a que viene su hija y le comenta que tomó un Uber. Y cuando ellos iban en el Uber, notaron pero muy nervioso al conductor. Y llegó un momento y le dijeron: oiga, señor, ¿qué tiene? ¿Está bien? Entonces él voltea y le dice: no vuelvan a tomar un Uber, porque me acaban de apuntar con una pistola en la cabeza, diciéndome que les lleve jovencitas, y me van a dar 8,000 pesos por cada jovencita que les lleve. Sin embargo, mis hermanos, este hombre decidió ya no trabajar en Uber para no ser partícipe de ese delito. Él se opuso a eso y dice: mejor ya no dejo este trabajo. Porque por un lado puede correr peligro su vida, pero por el otro ya está del lado de la delincuencia. Y esto, mis hermanos, es resistir para que no participemos de lo individuo, porque a final de cuentas es algo que va a ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, si hablamos de la voluntad de Dios, ¿qué me dicen de asistir a los servicios de la iglesia? Porque el diablo, mis hermanos, siempre le estará diciendo a nuestra carne: ¿no te sientes muy cansado? Quédate mejor en casa, descansa. La iglesia está muy lejos y casi no tienes gasolina. Es domingo, es tu único día de descanso, aprovecha y saca tus pendientes. Pretextos, mis hermanos, no nos van a faltar, porque Satanás no quiere que asistamos a los servicios de la iglesia para venir a adorar al único que nos compró con su preciosa sangre. Por eso debemos resistir al diablo y someternos a Dios para seguir en victoria dentro de esta guerra que es espiritual y que día a día lo estaremos enfrentando, nos guste o no nos guste. Ahora, Pablo también nos dice que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, como lo menciona en el verso 11 del texto base. Nos dice Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí entramos al segundo punto de la enseñanza. Porque un buen soldado de Jesucristo está firme contra las acechanzas del diablo. Ahora, recordemos que cuando Pablo está escribiendo esta epístola, él se encontraba en prisión bajo Roma. Y de acuerdo a que lo que nos narra el libro de los Hechos, Pablo tenía un guardia personal, como lo menciona en Hechos 28:16, que les ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase.
Entonces es claro que Pablo, estando en prisión, convivía con un soldado romano y ese fue el modelo que utilizó para hablarnos de la armadura de Dios. Porque la armadura, sobre todo la armadura de un romano, estaba constituido por 6 elementos. Les vamos a poner un dibujo gráfico en la pantalla. Aquí podemos ver los 6 elementos de una vestidura de un romano. Tenemos el casco, la coraza, el escudo, el cinturón, la espada y el calzado. Ahora, el día de hoy no vamos a analizar cada uno de estos elementos, los vamos a dejar para una segunda parte. Sin embargo, se los quise mostrar para que de alguna forma nos metiéramos en la mente de Pablo y veamos lo que él estaba mirando en el momento de estar escribiendo esta epístola en relación a la guerra espiritual. Porque Pablo, mis hermanos, sabía que espiritualmente necesitamos estar vestidos y firmes como lo estaban los soldados en Roma. Porque si un soldado romano miraba que llegaba un adversario, inmediatamente lo enfrentaba, se le oponía y siempre estaban preparados para eso. No tenía que decirle, oye, ve, prepárate. No, él ya estaba preparado. Y eso es lo que Pablo nos quiere transmitir, porque nuestro adversario, el diablo, se nos puede presentar en cualquier momento con la intención de destruirnos. Por eso es que siempre debemos estar vestidos y firmes para presentar defensa ante sus acechanzas. Es decir, ante sus estrategias o artimañas que va a ponernos enfrente. Porque la verdad es que Él quiere que abandonemos la fe y quiere también que dejemos de ser soldados de Jesucristo, como ha pasado con muchos que no estuvieron vestidos y firmes y por lo tanto fueron derrotados. Ahora, un ejemplo de esto fue el COVID-19, porque es un medio que Satanás utilizó y sigue utilizando para engañar a la iglesia. Porque como ahora los mensajes se empezaron a dar por medio de las redes sociales, muchos cristianos se acomodaron y por lo tanto ya no van a los servicios presenciales. Esto es parte de las acechanzas del diablo que necesitamos resistir para que no nos engañe. Ahora, si ustedes observan, Pablo inicia el verso 11 con la palabra vestíos. Esta palabra en griego tiene el sentido bíblico de ponerse la ropa de otro. Y en el caso de la iglesia, es la ropa de Cristo. Esto con la finalidad de que no le proveamos a los deseos de la carne, como Pablo le dice a los hermanos en Roma, en Romanos 13, versos 12 al 14, que les ponemos en la pantalla. Dice aquí, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora Pablo aquí nos enumera algunos deseos de la carne, los cuales Satanás siempre va a buscar la forma de ponernos enfrente para engañarnos. Estos son las glotonerías, cuando se come de una forma excesiva, las borracheras, cuando se bebe alcohol de una forma excesiva, las lujurias, cuando se comete inmoralidad sexual en una cama, las lascivias, cuando se complace la sensualidad con desenfreno. Ahora, posiblemente de estos 4 primeros deseos de la carne que se mencionan aquí no sean realmente un peligro para nuestra vida cristiana, porque no asistimos a fiestas donde se coma y se beba desenfrenadamente para terminar en una cama cometiendo inmoralidad sexual. Pero ¿qué me dicen de las otras 2? Las contiendas y la envidia. Estas sí son grandes problemas que se pueden esconder en nuestro corazón para que no seamos luz y andemos en tinieblas. Por eso la recomendación de Dios
que nosotros como cristianos siempre estemos vestidos del Señor Jesús, porque Jesús siempre está en luz y así es como debemos de estar vestidos para que ya no andemos en oscuridad. Ahora, en un sentido muy similar, Pablo le dice a los colosenses, en Colosenses 3, versos 8 al 10, que les ponemos en la pantalla. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojaos del viejo hombre con sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se observan, Pablo aquí nos presenta otros pecados que tú y yo como hijos de Dios debemos evitar, porque son pecados que afectan directamente nuestra relación con el prójimo. Por eso el Señor nos dice por medio de Pablo, vístanse del nuevo hombre creado a la imagen del que lo creó, es decir, de Cristo, porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan en su Evangelio. Ahora, si observan, es el mismo principio espiritual que Pablo le dice a los romanos, porque necesitamos vestirnos de Cristo. Derivado, mis hermanos, a que nuestras vestiduras sin Cristo están corrompidas, porque las vestiduras que traemos de forma natural son las del viejo hombre. Por ese motivo debemos despojarnos de estas vestiduras y vestirnos del nuevo, como Pablo también le dice a los efesios en Efesios 4, versos 17 en adelante. Veamos esa escritura. Vayan en su Biblia a Efesios 4, verso 17 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice que debemos de hacer. ¿Qué dice que debemos de hacer? Despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, mis hermanos, debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, para que Satanás no nos engañe con sus acechanzas, como dice Pablo en el texto base. Ahora, Pablo está utilizando la figura de una armadura para darnos a entender que como soldados de Jesucristo debemos estar vestidos y firmes contra esas acechanzas que el Satanás siempre nos va a estar poniendo enfrente. Sin embargo, muchas veces no las vamos a ver porque es algo espiritual. Sin embargo, mis hermanos, aunque es algo espiritual, Pablo nos dice que no militamos según la carne, como lo dice en 2 Corintios 10, versos 3 al 5, que les ponemos en la pantalla. Dice aquí: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces es claro que cuando andamos en la carne, o más bien, es claro que aunque andamos en la carne, no militamos o combatimos con nuestra carne.
derivado a que las armas de nuestra milicia o guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Como pasa hoy en día, porque también se están levantando nuevos argumentos en contra del conocimiento de Dios, como es el caso de los matrimonios igualitarios. Y si no estamos vestidos y firmes, seremos engañados, como está pasando en muchas iglesias de los Estados Unidos, las cuales ya están aceptando los matrimonios del mismo sexo. Por eso debemos estar con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra este tipo de acechanzas que son del diablo. Amén, mis hermanos. Aquí vamos a dejar la enseñanza. Y si Dios lo permite, el próximo domingo daremos conclusión al tema y de igual forma vamos a dar conclusión a esta preciosa epístola que nos ha enseñado definitivamente mucho. Entonces, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, salgamos de este lugar teniendo en mente los siguientes 2 puntos. En primer lugar, un buen soldado de Jesucristo se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza para seguir adelante, pero lo hace con un corazón que no esté dividido, porque queremos hacer la voluntad de Dios y no la de la carne. En segundo lugar, un buen soldado de Jesucristo debe aprender a estar firme contra las acechanzas del diablo y debe de vestirse del hombre creado según Dios para no ser engañado con las trampas destructoras de Satanás, como actualmente lo es la ideología de género y los matrimonios igualitarios, los cuales se están levantando en contra del conocimiento de Dios. Así que, mis hermanos, sigamos firmes y vestidos de Cristo para seguir adelante en esta guerra espiritual, la cual Cristo ya venció en la cruz por nosotros. Amén. Vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra, primeramente, cuán débiles somos, cuál es la condición real de nuestra carne, pero también nos muestras lo que ahora somos en ti, porque en ti, Señor, podemos ser poderosos en el sentido de podernos oponer a todas esas estrategias que Satanás está levantando contra el conocimiento de ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por toda esta ayuda que tú nos has dado, para que no andemos en ignorancia, para que cuando un hermano diga algo en contra de nosotros, nos demos cuenta que no es él, sino el enemigo queriendo actuar a través de él. Porque realmente Satanás lo único que quiere es que bajemos la guardia, que nos desanimemos y que vayamos soltando esta carrera de la fe, donde tú nos hiciste soldados, Jesús. No permitas que ninguno de mis hermanos, y de igual forma yo mismo, Padre, dejemos de estar firmes y preparados, porque estamos con una gran guerra espiritual. El desánimo es una de ellas, que siempre va a estar queriendo penetrar nuestro ser para que perdamos esperanza, para que nos desanimemos y para que mejor decidamos no hacer tu voluntad. No permita, Señor, que el desánimo, ninguna artimaña de Satanás nos engañe, porque estamos en victoria, porque tú estás en victoria. Tú nos hiciste victoriosos. Pero te pido, Señor, que nos des ese entendimiento, que no vivamos engañados por Satanás, pensando en la derrota, pensando que no lo podemos vencer y desanimándonos. Yo te pido, Señor, que reavive nuestro espíritu para que enfrentemos junto todas estas acechanzas que el enemigo está poniendo, sobre todo en nosotros como iglesia local. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a estar en todo momento vestidos de nuestro Señor Jesucristo para que andemos en luz y en victoria, porque esa es tu voluntad.
Pero la voluntad de Satanás es que vivamos en derrota, en fatiga, y estemos bajando la guardia para destruirnos. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Que salgamos de este lugar fortalecidos en ti, Señor, y en tu palabra. Porque tú estás con nosotros, fortaleciéndonos cada día, dándonos entendimiento para poder enfrentar cualquier situación que se nos vaya poniendo enfrente, sea una enfermedad, sea problemas con el cónyuge, sea problemas con los hijos, problemas en el trabajo, cualquier situación que se presente. Tú nos das sabiduría para poderlo enfrentar, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, por todas estas bendiciones que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Y gracias, Señor, porque el día de hoy pusiste en nosotros el querer estar aquí para ser fortalecidos por tu palabra. Así que gracias, Señor, por esto. Te lo doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos ahora a orar por las ofrendas.